estamos en comunicación con Melina Sánchez. Ella es politóloga feminista colombiana y negra porteña, fan del aborto legal y el café mañanero. Integra el bloque y la organización El Bloque de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes en la Argentina. ¿Cómo estás, Melina? Te saluda Nar para Demoliendo Mentes por Radio Sentipensares. Hola, Ner, muchas gracias por esa presentación. Me he olvidado toda la caracterización que ha hecho sobre mí misma. Muy importante el café para los migrantes. Totalmente. Gracias, y muy importante también el espacio que nos estás brindando en tu programa para poder visibilizar la problemática que viene atravesando toda nuestra comunidad migrante en la Argentina y en especial en Capital Federal, ¿no? Que es el territorio donde desde el bloque hacemos el mayor acompañamiento a nuestra comunidad. No, gracias a vos. Primero un poquito para introducirnos, cómo llegaste a la Argentina, cómo es tu historia de migrante, cómo nace el bloque? Bueno, yo hace 13 años vivo en la Argentina, específicamente en Buenos Aires, por eso digo un poco lo de negra porteña, ¿no? Claro. Entendí el sentido político, primero de la porteñidad y además la referencia que eso generalmente hace al color de piel y al acento, ¿no? Totalmente. Como esta referencia de la negritud que es como a la afuera. Yo me acuerdo que cuando militaba en una organización política de acá, en la Capital Federal, estábamos repartiendo plataformas electorales cuando fue la elección para la intendencia de Mauricio Macri. Por supuesto que mi plataforma era una opción distinta a la del macrismo, y una señora pasa en el barrio Mataderos, y una señora pasa y me dice: no, pero si aquí estamos muy bien, el problema son los que están en el extranjero, afuera. Y yo le digo: ¿afuera en dónde? En Miami. Claro. Me dice: no, en el extranjero, afuera de la Capital Federal. Y para mí fue como una radiografía, ¿no?, concreta de esta construcción de la cultura política porteña, del adentro, el afuera, el negro, el blanco, ¿no? Como esa barrera que algunos, no digo que todos, por supuesto, pero que algunos porteños y porteñas quieren como escindir entre lo que es la Argentina y la Capital Federal. Y bueno, llegué acá hace 13 años, yo ya venía de un proceso migrante anterior, me fui de Colombia en el 2006, estuve un año entre Israel y Palestina, en una brigada consular. Históricamente, bueno, hasta antes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en Colombia y el mundo árabe tienen muy buenas relaciones comerciales, humanitarias, porque tenemos una migración árabe muy grande. Así que estuve un año ahí fui parte de un proyecto que luchaba por la regularización de las niñas, de las familias latinas en Israel. Acordémonos que es un país en donde solamente la ciudadanía se adquiere a través de la religión, y la problemática de los trabajadores migrantes era profunda, porque migraban ahí, construían sus familias ahí, pero deportaban incluso a todos los niños y niñas que naciendo en el territorio israelí, que hablando hebreo, digo, que teniendo toda la identificación cultural, y avasallando sus derechos, eran deportados. Entonces, entre esta tarea militante de muchos latinos y latinas que estábamos en Israel, y también entre la campaña de asistencia humanitaria que hacíamos del consulado colombiano en Palestina, conozco a muchos jóvenes latinoamericanos que ya venían como tejiendo esta familia, si se quiere, de esta gran migrantada, producto de, en nuestro caso, del exilio por la violencia paramilitar, por también un exilio académico que vivimos en Colombia, en donde acceder a la educación pública es supremamente costoso, en donde además si logras finalmente endeudarte para acceder a la educación universitaria, después tienes que cumplir una serie de requisitos académicos para poder acceder a otro trabajo profesional. Entonces, bueno, nos armamos como un grupo bastante heterogéneo latinoamericano, y cuando termino mi pasantía en Israel, y bueno, en Palestina, digo, bueno, ¿a dónde me voy? Colombia venía por el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, yo tenía ya, tuve en mi adolescencia a mi mejor amigo asesinado por los paramilitares, cuando estábamos estudiando, yo estudié ciencia política, cuando estábamos en la Javeriana, un grupo de estudiantes habíamos organizado un paro
en contra de, bueno, la violencia policial, y habíamos tenido como una serie de amenazas y presión para que no nos manifestáramos en la universidad, en contra de justamente la privatización de nuestra educación, y etcétera. Entonces estaba como en un momento muy complejo, y la Argentina, por suerte, estaba viviendo como se dio en su momento, ¿no? Esa Sí. gran patria grande, ciertos momentos, sobre todo en términos migratorios y de políticas sociales, en donde me dijeron, bueno, vente a Argentina, que vas a tener la posibilidad de vivir libremente, ¿no? Tu desarrollo profesional y tus ideas, y bueno, un poco me vine a comprobarlo, y sí, fue bastante, fue un antes y un después para mi vida, ¿no? Yo creo que una joven como yo, sobre todo una mujer, eh, que no lo digo porque me lo imagino, sino porque sucede, con el nivel de persecución y asesinato que hay en mi país, una persona con ideas feministas, bisexual, eh, Izquierda. digamos, claro, izquierda, y también, ¿no? Como con sobre todo con estas ganas, como otros muchos jóvenes, de construir opción política, Total. probablemente no hubiese tenido muy buena suerte, hubiese corrido con la suerte de los que corrieron los miles y miles de jóvenes que hoy siguen siendo masacrados en Colombia. Esa es un poco la historia de llegada. Obviamente hay amores detrás de todo esto, pero digamos que la cuestión más colectiva tenía que ver como con este proceso que yo ya venía viviendo en otro país. Bien, qué tremenda historia, copada. ¿Y cómo nace el bloque? ¿Cómo se organizan? Bueno, el bloque trabajadores, sí. Perdón, sí. Esto también surge previo a la pandemia por el decreto que declara el gobierno de Mauricio Macri en el 2017, ¿o ya venían organizándose antes en la situación migrante? El bloque como tal, no, el bloque como tal surge al calor de la lucha histórica de muchas organizaciones de migrantes. Esta lucha histórica fue a través de la cual se consiguió la Ley Nacional de Migraciones, que es una ley de avanzada para el mundo y América Latina, de la cual, bueno, ya varias organizaciones y otros compañeros migrantes venían siendo parte de ese proceso, y en el contexto del gobierno de Mauricio Macri termina como unificándose, ¿no? Este bloque de trabajadores migrantes, que justamente se llama bloque porque si bien hay alrededor de 30 compañeros que somos de distintas nacionalidades, incluso también compañeros de Argentina, también hay organizaciones migrantes que conforman el bloque. Entonces, bueno, producto de esta compleja situación, que como tú bien lo mencionabas, parte de la puesta en marcha del DNU 7017, establecido por el expresidente Mauricio Macri, en donde, en términos generales, linkeaba la migración con la criminalización y con absolutamente todos los conflictos estructurales que hacen a la pobreza y a la inseguridad que atraviesa un país como Argentina, haciendo una relación directa con los migrantes como los responsables, ¿no?, de todas estas situaciones. En términos simbólicos fue algo muy grave, es algo muy grave, Sí, porque fue como una instala... vuelta, perdón, fue como una vuelta a la ley de residencia de principios del siglo pasado, más o menos. Te iba a decir exactamente, yo creo que después de esa ley que se instauró en la dictadura, yo creo que la comunidad migrante vivió un momento igual de grave y persecutorio, pero esta vez además avalado, legitimado por una derecha, ¿no? Movimiento de ultraderecha, xenófoba a nivel internacional, organizada también y legitimada con discursos criminalizantes a través de medios de comunicación hegemónicos, reflejados además en conducciones de países, como lo vemos en Estados Unidos, como lo vemos en Italia. Entonces tuvo como la Argentina y América Latina un golpe muy profundo, porque un país con una ley de avanzada en donde considera el derecho a la movilidad humana, que tenga un decreto de necesidad y urgencia, ¿no? También eso, como, sí. ¿Por qué es tan urgente y necesario generar procesos sumarísimos para los migrantes que pudieran
tener alguna contravención o cometer algún delito, o que incluso hubiesen cometido un delito. Es decir, expresos sumarísimos es cuando vos en 3 días ya tienes la orden de un juzgado para tu posible expulsión. Claro. Entonces, bueno, producto de toda esta reconfiguración tan nefasta hacia el escenario y hacia las vidas de la comunidad migrante, surge el bloque. Surge el bloque y lleva adelante una gran campaña que es contra la derogación de este DNU, y también crea la campaña Migrar no es delito, que es una campaña que también la conforman varias organizaciones. Y bueno, este fue como el puntapié del BTM en su momento, pero sí, quienes conforman el BTM ya venían liderando, digamos, la lucha por los derechos migrantes en la Argentina. ¿Y cómo se fue intensificando eso con la pandemia? ¿Cómo es la actualidad de los trabajadores migrantes? ¿Y qué respuesta ha dado no solo el gobierno de Larreta, que sabemos que es nefasto igual que el de Macri, sino el gobierno nacional a todo esto? Porque ese DNU no se derogó, ese DNU sigue estando, y el actual gobierno se jacta de dar otra mirada hacia eso, pero todavía no lo derogó. Nosotros somos parte del pueblo argentino, somos habitantes, trabajadores de este suelo, no solamente como un hecho real, sino también incluso como algo determinado por la constitución del país. Entonces, si ya el pueblo argentino venía o empezamos, digamos, este año, ¿no? Como a sufrir las consecuencias de 4 años de políticas neoliberales, de un endeudamiento externo, un crecimiento del robo del Producto Interno Bruto, digo, de medidas retroactivas hacia el acceso a los derechos básicos. Total. Imagínate lo que fue para una comunidad vulnerada por su condición migrante, y más y encima de migrante, por tu condición de género, estar ante una pandemia, ¿no? Fue un impacto muy fuerte, porque veníamos de estos 4 años, al igual que todo el mundo, pero además veníamos de 4 años en donde fue muy difícil acceder a la documentación argentina, porque se generó un sistema llamado RADEX, que con esta idea de modernización que trae Cambiemos, ¿no? Entonces sistematizó, virtualizó el acceso a algo básico como era el derecho a radicarnos en Argentina. Entonces, la gente que no tenía conectividad tuvo que empezar a pagar gestores, la gente que no tenía conectividad obviamente tardó mucho más en sacar el turno, las tarifas aumentaron a un 200%, la posibilidad de generar la mal llamada carta de pobreza o informe de exhibición de pago se redujo notablemente, había que salir a conseguir trabajadores sociales que dieran cuenta de las condiciones de vulnerabilidad, RENAPER no cumplía con los términos de elaboración de los DNIs, se supone que en 90 días hábiles te entregan un DNI, nosotros tenemos compañeros que todavía llevan más de 1 año y medio esperando la entrega de su DNI. Entonces, todo este proceso y esta dificultad para la regularización que te empuja, ¿no?, a la irregularidad, bueno, valga la redundancia, pero te empuja a estar todo el tiempo con el tema de los papeles y no poder regularizarte, hizo que cuando en la pandemia se tejiera la principal política de emergencia, que fue el llamado IFE, los migrantes no pudiéramos acceder a ello. Claro. Porque solicitaban tener 2 años de erradicación permanente en el país, ¿no? Sí, podemos decir que fue un criterio que pretendía abarcar a cierta cantidad de migrantes, pero igual no se entiende por qué la diferenciación, ¿no? ¿Basado en qué? Alguien que tiene 11, no sé, 11 meses, 12 meses, de 18, no tiene el mismo derecho a que el Estado garantice, porque además el IFE era para comprar comida, o sea, nadie con el IFE, más allá de las restricciones, accedía a otra cosa. Y la respuesta es la discriminación, o sea, no hay un argumento de ningún tipo que te diga, no, lo que pasa es que si le damos más de tanto, no, si le damos el IFE también a quienes llevan 1 año, entonces el Estado no alcanza. No existe un argumento como tal, digamos. El factor es discriminatorio. Se pudo visibilizar esta problemática ante el gobierno nacional, fundamentalmente ante ANSES, porque incluso pasó que el 80% de la población
que cumplía con ese requisito también había sido rechazada el IFE y nadie sabía por qué. Y eso tenía que ver con un cruce de datos con ANSES. Cuando eres migrante, le tienes mucho miedo a las instituciones también. Totalmente. Entonces, ir a ANSES, ¿y quién va a ANSES? Quienes tengan que gestionar algún tipo de trámite en torno a la seguridad social. ¿Los migrantes podemos acceder a las políticas en torno a la seguridad social? No. No. Solamente hasta que tengamos cierto número de años acá. Por ejemplo, la UH, que es una política Claro. que gestiona ANSES, si tu hijo nació en la Argentina, no es suficiente. Tienes que todavía esperar 2 años de residencia en el país. 2 años regulares. Es decir, pudiste haber llegado hace 5, 7, 8, no cuentan. Y estás en trámite con el DNI, no cuentan. Entonces, por supuesto que muy pocos compañeros de la comunidad migrante tenían sus datos en ANSES. Total. Se pudo abrir una mesa de trabajo con ANSES, se pudieron resolver varios casos, pero aún así no se cumplió, digamos, con la totalidad, incluso la población que cumplía con los requisitos, ¿no? Pues se pudieron resolver en un 50-60% esas consultas, pero el otro 40% quedó definitivamente por fuera porque no hubo otra apertura ni resolución, incluso habiendo cumplido los 2 años. Y después la población que no tenía los 2 años, pero que igual estaba acá directamente, bueno, no fue contemplada porque no se hizo ningún nuevo ingreso al INPE. Entonces, bueno, hubo una intención, hubo una mesa de trabajo producto de que las organizaciones migrantes nos pusimos enfrente de la situación desde el día 1, pero la voluntad no es suficiente para garantizar en términos materiales lo que fue una política pública en algo tan complejo como el ASPO, ¿no? Este aislamiento social preventivo obligatorio. Total. Con respecto al gobierno de la ciudad, no tuvimos ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de política pública pensada en torno a nuestra comunidad. Al contrario, tampoco la ciudad pensó ninguna política pública para su población en general, digamos que sobre todo quienes son parte de la economía popular, ¿no? Entonces, no pensó ninguna política. Las pensadas, que son la ciudadanía porteña, el ticket social, te exigen tener la residencia a los 2 años, el mismo para los subsidios habitacionales, con lo cual lo que nosotros hicimos fue que presentamos un amparo en el Ministerio Público de la Defensa, a través del doctor Ramiro dos Santos, que es defensor de otras causas colectivas, junto a contra 4 compañeros de Senegal, y todo el bloque de trabajadores migrantes, fuimos parte de este amparo colectivo, donde le exigimos a Horacio Rodríguez Larreta que genere un ingreso familiar de emergencia, o por lo menos una mesa de diálogo en donde se piense en políticas sociales que permitan garantizar el derecho a la alimentación, a la salud y a la vivienda de la población migrante, teniendo en cuenta que la Constitución de la ciudad y del país considera Argentina a todo habitante de este suelo, claro, ¿no? Así que de esas estamos, peleándole vía judicial al gobierno de la ciudad, que cumpla con los derechos constitucionales y garantice el derecho humano básico a la alimentación de nuestra comunidad en la ciudad de Buenos Aires, y además exigiéndole, ¿no?, que genere un protocolo de trabajo para nuestros compañeros manteros y manteras. Que fueron reprimidos, que son perseguidos y reprimidos. Constantemente reprimidos, criminalizados, perseguidos. El bloque de trabajadores migrantes tiene varias comisiones de trabajo, una de ellas es la comisión de acompañamiento, que básicamente somos un grupo de compañeras en donde cada vez que hay una racia policial, porque son racias, llegan en el macrismo, cuando en realidad no, porque bueno, ellos siguen siendo el PRO, cuando gobernaba Mauricio Macri en la presidencia, directamente venía dentro de esas racias policiales de la policía de la ciudad, en Once y en Flores, venían agentes migratorios para rápidamente registrar en los expedientes migratorios las contravenciones y luego generar órdenes de expulsión. Gravísimo. Recordemos que también crearon una cárcel para migrantes en Retiro, que si bien está inhabilitada, no está destruida. No, total. Entonces eso vivimos cotidianamente, la constante persecución por parte de la policía de la ciudad, la invisibilización y la falta de atención de políticas integrales.
ni siquiera para las mujeres madres con hijos argentinos nacidos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, esa doble vara típica del gobierno pro. ¿Y cómo sigue la lucha actual? ¿Cómo van a seguir dando esa batalla y para visibilizar? ¿Cómo continúa? Nosotros tenemos otra de las comisiones, es la Comisión Español. El BTM está convencido que el lenguaje es una herramienta política de transformación. Entonces, en la Comisión de Español es una comisión que funciona hace 2 años, en donde dictamos clases de español. Las clases funcionan en el ex centro clandestino de detención Orleti, que queda en Flores. Sí. Uh-huh. Sí, así que seguimos. Ahora empezamos el proyecto, bueno, los compañeros que son parte de esa comisión empezaron un proyecto virtual para continuar con el derecho a la educación, básicamente a la alfabetización del idioma. Esa sigue siendo nuestra lucha, porque también cuando hacen en las detenciones como tal, nos pasa un compañero que detuvieron el martes pasado, es un compañero que llegó semanas antes de que se declare el ASPO, un compañero que no habla español, es un compañero que directamente no tiene conocimiento del lenguaje judicial, y hicieron un acta por ley federal de marcas, y el compañero vendía auriculares. Entonces, ¿Qué artilugios que utilizan? Sí, en el acceso, en el acceso a la enseñanza del lenguaje. Para nosotros también una política pública tiene que pensarse desde la educación pública en esta ciudad y en el país en general. Y esa comisión de español nos permite estar en constante contacto con nuestros compañeros que son del BTM, que son quienes hoy están trabajando como manteros en ONCE y en Avellaneda. Y bueno, creamos un protocolo de atención, que es que cada vez que llega la policía, intentamos hacer presencia en la comisaría para que se den cuenta que ellos son parte de nuestra comunidad, que son habitantes de acá, que no están solos, por más de que no hablen el idioma. Apelando continuamente a los espacios como el tuyo para visibilizar nuestra lucha y nuestra campaña por la regularización. Estamos pidiéndole al Estado Nacional, sobre todo a la Dirección Nacional de Migraciones, que piense una política concreta y no de paño tibio, digamos, frente al problema de la falta de acceso a la documentación, que eso también facilita mucho digamos, luego acceder a otros derechos, como poder estar bancarizado y comprar una remesa. Los compañeros africanos mandan dinero a sus familias, al igual que los compañeros venezolanos, y si vos no tenés una cuenta bancaria, te toca comprar dólares en el mercado del famoso blue, y es mucho más alto. Digo, hay un montón de derechos básicos que no se pueden acceder si no hay una regularización de la familia migrante en Argentina. Y así que seguimos en esa, seguimos articulando. De hecho, en esta cuarentena, al no tener ningún tipo de ayuda para garantizar algo tan básico como la comida, teníamos alrededor de 500 compañeros a los que pudimos llegar con una caja mensual de fideos, y eso fue, no sé, fideos y algo de harina y algunas otras cosas, y fue parte de la campaña de donación. Y, por ejemplo, también nuestra articulación con la Unión de Trabajadores de la Tierra, con la UTT, que nos facilitó el acceso a bolsones de verduras. Bueno, básicamente a partir de la organización y de la visibilización de algo que para nosotros es básico, que es el derecho a una vida digna para quien habita este suelo, independientemente de su identidad de género y de su nacionalidad, porque habita el suelo argentino. Totalmente. Yo te agradezco, Meli, la nota, el tiempo, y el micrófono, sabes que está abierto siempre a disposición de los compañeros y las compañeras, siempre que quieran visibilizar o anunciar algo, alguna lucha, lo que vayan a hacer, siempre el micrófono de la radio va a estar a disposición. Así que te dejo que te despidas como más te guste, y te agradezco muchísimo. Bueno, te agradezco muchísimo, de verdad, porque yo sé que siempre que hacemos publicaciones tú estás ahí reposteándolas, visibilizándolas. El último comentario que quiero hacer tiene que ver con un proyecto autogestivo que logramos armar desde el Bloque de Trabajadores Migrantes, que se llama La Tiendita Migrante, en donde 8 compañeros de Senegal están
siendo parte de ese proyecto operativo. Vendemos un kit antirracista, que es una ruana, un alcohol en gel, un barbijo, igual se va renovando, pero bueno, la pandemia nos permitió incluso al bloque construir herramientas de trabajo en el Claro. marco de la economía popular, en el medio de todo esto. Así que, y eso es posible también gracias a que estamos en un país que tiene una ley, digamos, varias leyes, ¿no? Sí. Que reconocen este derecho a organizarse y a, y a encontrarse para garantizar como derechos, ciertos derechos básicos, pero bueno, si esa ley no está acompañada de acciones concretas, pierde el sentido y es algo que no queremos que suceda en un país con una ley tan de avanzada como la ley Bueno, actual de migraciones. Así que muchas gracias y bueno, espero que nos sigamos encontrando. dale, muchas gracias a vos y ahí estaremos siempre, siempre apoyando. Te agradezco Gracias. mucho. A ti, que estés muy bien. Chao, chao. Gracias igualmente.